Bien, ahora vamos a trabajar en nuestra sesión número 46, cuadriláteros. Y vamos a trabajar ya otro tipo de cuadriláteros que se les da el nombre de paralelogramos. Entonces vamos a ver qué son los paralelogramos. Entonces son aquellos cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos, ¿no? Y se clasifican de la siguiente manera. Cuando dicen lados opuestos paralelos, por ejemplo, uno de los paralelogramos, el más conocido, es el cuadrado. Es un polígono regular que tiene sus ángulos y lados de igual medida. Repito, un cuadrado es aquel polígono regular que tiene sus ángulos y lados de igual medida. ¿Cuánto medirá este ángulo acá? ¿Cuánto mide el ángulo A? 90. ¿Y el ángulo B? 90 grados. ¿Y el 90 grados. El ángulo, 90 grados. el ángulo D? 90 grados. 90 grados. Por eso se dice que tiene sus ángulos y internos iguales. No todos son iguales. 90, 90, 90, 90. Los cuatro ángulos miden 90 grados. Después dice que sus lados son de igual medida. Y ya saben que estas rayitas, ya hemos visto cuando hemos trabajado triángulos, ¿no? Esta rayita, una rayita acá, otra rayita acá, otra acá y otra acá, nos está indicando que estos cuatro lados tienen igual medida. Por decir, si el lado AB, a ver, una pregunta para todos, mide 10 metros, el lado BC, ¿cuánto medirá? 90 grados. Estamos hablando de lados. Recuerden que los lados no se mide con grados, se mide por unidades de longitud. Y escuchen mi pregunta. La pregunta, a ver, todos escuchen mi pregunta, no se distraigan. Si el lado AB, este lado AB, mide 10 metros, el lado BC, ¿cuánto medirá? 10 metros. 10 metros. ¿Y el lado DC? 10 metros. 10 metros. Lado AD. 10 metros. 10 metros. 10 metros. Contesten sin gritar. No he dicho que griten, contesten nada más. Y cuando digo 10 metros, yo no estoy gritando así, digo 10 metros. Entonces, 10 metros. Entonces, fíjense, entonces ya saben, un cuadrado es un paralelogramo porque, número uno, sus lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, el lado AB es paralelo al lado DC. O hablando ya geométricamente, el segmento AB es paralelo al segmento DC. Pero se dice que los lados opuestos son paralelos. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? ¿Y por qué son paralelos? Porque justamente como son 90 grados, es una línea horizontal y otra horizontal. Estas líneas nunca se van a cortar. Entonces ya recuerden, el cuadrado tiene sus cuatro lados de igual longitud. A ver, Yael, a ver. Si el lado AB mide 5 metros, ¿estás escuchando, Yaela? Sí, profesor. Si el lado AB mide 5 metros, el lado BC, ¿cuánto medirá? 5 metros. Ya, ¿y el lado DC? 5 metros. ¿Y el lado AD? 5 metros. 5 metros, porque es un cuadrado. Listo. Ahora pasemos a otra figura geométrica. Vamos a empezar con el rectángulo. El rectángulo es otro cuadrilátero. Piero y Fran están en clase. Jacob, Víctor Manuel. Profesor. ¿Están en clase ustedes? Sí, profe, yo sí. ¿Y por qué tienen sus cámaras apagadas?
¿Ah? Víctor Manuel. Víctor Manuel. Por eso que yo a veces Sí, profesor. yo doy indicaciones. ¿Por qué no prendes tu cámara? A ver, prenda su cámara, Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. ¿Escuchas? Profesor, creo que no está. Víctor Manuel. Bueno, entonces, todo eso sale en las grabaciones y yo reporto. O sea, cuando yo reporto, digo, el alumno Víctor Manuel se le preguntó en clase y no contestó. Entonces, sus papás van a mirar en el aplicativo porque no contestó. ¿Dónde estaba? ¿Ah? Entonces, Víctor Manuel no contesta a la pregunta. No contesta y tiene su cámara apagada. Sí, profesor. ¿Por qué no prendes tu cámara? Víctor Manuel, tu cámara, ¿por qué no la prendes? Está apagada. Ya, continuamos entonces. Luego tengo el rectángulo. El rectángulo es otro polígono que tiene sus lados opuestos de igual medida. Ojo, con el rectángulo ya solamente los lados opuestos son de igual medida. Ojo, solamente sus lados opuestos son de igual medida. Por decir, atiendan acá. Si el lado AB mide 10 metros, su opuesto, o sea, DC, también mide 10 metros. ¿Ya? Solamente su opuesto mide 10 metros. Repito, si el lado AB mide 10 metros, el lado DC mide 10 metros. Y, por ejemplo, el lado AB mide 5, su lado opuesto mide también 5. ¿Ya? Es así como... ¿Por qué quiero que ustedes aprendan? Porque en esta parte, más que todo, vamos a trabajar lo que es perímetros. O sea, nos van a preguntar preguntas como el perímetro de una figura. Entonces, ustedes ya no va a ser necesario que sumen. Alguna vez van a tener que multiplicar. Va a ser más fácil. Para eso ustedes tienen que saber, como repito, tienen que saber manejar la teoría, ¿no? A ver, vamos a preguntar, a ver si me están atendiendo. Jacob. ¿Estás por ahí? Jacob. Jacob. Sí, profesor. Si el lado AB mide 15 metros, el lado DC, ¿cuánto va a medir? ¿Tenían 15? 15, porque son opuestos. Los lados opuestos van a medir de igual. Cuando estamos hablando de rectángulo. A ver, Juan David, si el lado AD, este de acá, mide 8 metros, ¿cuánto mide el lado BC? 8 metros. 8 metros. Entonces, como ustedes pueden ver, en un rectángulo, los lados opuestos tienen igual medida. Si este lado mide 15 metros, este lado mide 15 metros, porque es su opuesto. Y el lado AD mide 8, el lado BC también mide 8 metros. Porque entonces sus lados opuestos son iguales, ¿no? Esto es lo que estamos tratando de hacerles entender. Entonces es así. Vamos a borrar. Ahora ya hemos visto dos paralelogramos, el cuadrado y el rectángulo. Ahora vamos a ver otros tipos de figura.
Ahora, otro tipo de paralelogramo son el romboide. Romboide es como un rectángulo que está echadito, ¿no? Está mirando hacia allá. Porque tiene casi las mismas características de un rectángulo. ¿Por qué? Porque mira, los lados opuestos son iguales. O sea, si el lado PQ mide 10 metros, el lado SR también mide 10 metros. Estas figuritas me están indicando que son de igual medida. Y también este lado PS es igual al lado QR. Repito, el lado PS es igual al lado QR. Estos simbolitos me están indicando eso. Esto se va a cumplir siempre en un romboide. Pero lo que lo diferencia del rectángulo es que estos ángulos interiores ya son diferentes. Ya no valen 90 grados. No valen 90 grados cada uno, sino puede valer cualquier otra cantidad. Lo que sí se cumple que los lados contiguos, los ángulos contiguos, como este, alfa y beta son contiguos. Alfa y beta son contiguos, suman 180 grados. Miren esta propiedad, es muy importante, que la suma de estos dos siempre mide 180 grados. Y también los ángulos extremos son iguales. ¿Ves? Este es alfa, este es alfa. Este es beta, este es beta. O sea, los ángulos opuestos son iguales. Y la suma de dos ángulos contiguos es igual a 180 grados. Ya es así. Por ejemplo, si este ángulo por ejemplo, si este lado mide 10, ¿cuánto medirá este lado de acá? 10. 10, ¿no? Si este lado mide 9, ¿cuánto medirá el lado SR? El lado PQ es 9. El lado SR, ¿a qué es igual? Perdón, el lado SR, ¿a qué es igual? 9. ¿Cuánto? 9. 9, pues. 9. Mira, estos simbolitos me están indicando que estos no son adornos del romboide, sino es para indicar a nosotros que este lado es igual a este lado. Este rayito acá no es adorno del problema, sino me está indicando, es como una seña, que estos dos lados opuestos son iguales, ¿no? Y también se cumplen los ángulos. Si este ángulo alfa vale 80, ¿cuánto mide este ángulo de acá? 80. 80 también. O sea, ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Ángulos opuestos son iguales. ¿Ves? Este es A, se opone a beta y beta, ¿no? Son opuestos, son iguales. Y los contiguos suman 180 grados. Estas son propiedades que también tienes que aprender. Ya. Luego tenemos el rombo. Entonces, mira, el rombo tiene lados de igual medida y sus ángulos no son rectos, ¿ya? Ese será, no son rectos. No son rectos. Repito, el rombo, sus lados son de igual medida. Es como mira, el rombo es como el cuadrado que tiene sus 4 lados iguales, pero sus ángulos sí son diferentes, no son los 4 igual a 90 grados como un
cuadrado. ¿Ya? Entonces, un rombo tiene sus 4 lados de igual medida. Por ejemplo, el lado NO es igual al lado OP, es igual al lado MP y es igual al lado MN. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos que tenemos nosotros del rombo, ¿no? ¿Alguna pregunta por acá? ¿No hay preguntas? No hay No, preguntas. profesor. Entonces yo voy a preguntar. Vamos a ver, ¿ya? A ver. Profesor, ¿puedo ir al baño? Un minuto nomás, ya. Un minuto que yo ahorita voy. Mientras dibujo, ya vaya. Ya está. Ya, por ejemplo, en este... A ver, ¿qué figura es? A ver, Yaila, ¿qué figura es esta de acá? Que estoy nombrando. El de acá. Acá. ¿Qué figura es esta? Rectángulo. Rectángulo, ¿no? Entonces, este de acá es rectángulo, muy bien. Es rectángulo. A ver, Juan David, Sí, profesor. en un rectángulo, los ángulos, ¿cuánto miden? Los cuatro ángulos internos de un rectángulo, cada uno de ellos, ¿cuánto mide? Uno mide 15. 15. No estaba atento, gracias. A ver, Lian, en un rectángulo, los ángulos internos, cada uno de estos ángulos, ¿cuánto mide? 10. 10. Tampoco, no estaba atento. Jimena. No, perdón, 15. No, menos. Jimena, Profesor. un rectángulo,
estos 4 ángulos, cada uno de ellos, ¿cuánto mide? ¿Cuánto miden? Estos ángulos, el ángulo B, el ángulo 90 grados. 90 grados. Por ejemplo, el ángulo A mide 90 grados. El ángulo B, ¿cuánto mide? 90 grados. 90 grados. El ángulo C, 90 grados. 90 grados. El ángulo D, 90 grados. muy bien. A ver, Víctor Manuel. Víctor Manuel, ¿qué figura es esta que está acá? Ya, ¿esta figura qué cosa es? Que estoy acá. ¿Qué Un figura es? cuadrado. Cuadrado, ya. En un cuadrado, sus lados, ¿cómo son? Si este lado mide 10 metros, por decir, ¿cuánto mide el lado AD, el lado CD, el lado AB? 10 metros. ¿Cómo? 10 ver. metros. 10 metros. O sea, BC medirá 10 metros. ¿Y CD cuánto mide? También 10 metros. Ya, 10 metros. ¿Y AD? También 10 metros. Ya. ¿Y AB? 10 metros. 10 metros. ¿Ya? Entonces, ese es ya. Entonces, en un cuadrado, sus 4 lados tienen igualmente. No es que tengan 10 siempre. Ustedes algunos me están confundiendo. Yo estoy poniendo solamente un ejemplo. Estoy poniendo. No es que sea 10 toda la vida. Ustedes han visto casos cuadrados que todos son de nunca van a cambiar. No, ese es un ejemplo que yo estoy colocando. ¿Ya? Entonces, un cuadrado es una figura geométrica que tiene sus 4 lados iguales. Y Jacob, ¿cómo son sus ángulos? De un Jacob. Sí, profesor. ¿Cómo son los ángulos en un cuadrado? ¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos de un cuadrado? ¿Cuánto mide? 4. Estoy diciendo ángulo. Un ángulo, ¿cuánto mide? Este ángulo, por ejemplo, B, ¿cuánto va a medir? Un ángulo. ¿Cuánto va a medir? 2 ángulos. No, estás atendiendo. A ver, ¿quién más está por acá? Ya le pregunté a Jimena. A ver, Piero. Sí, profe. Y a ver, en un cuadrado, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo A, ¿cuánto mide cada uno de ellos? ¿Cuánto mide cada uno de ellos? Si esta figura es un cuadrado, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, cada uno de ellos, ¿cuántos grados mide? 90 grados. ¿Cuánto? 90 grados. 90 grados. O sea, este mide 90 grados. Escuchen el resto. 90 grados. Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Este de acá 90 grados. y este 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Entonces, ya saben, es así. A ver, una pregunta para todos en este rectángulo. Si este lado, vamos a ponerle A, B, C, D. Si este lado AD mide 15 metros, 15 metros, 15 metros, y este lado de acá mide 10 metros, escúcheme, este lado mide 15 y este lado mide 10. ¿Cuánto mide todo el perímetro de ese rectángulo? O sea, ¿cuánto 90 mide? grados. Primero analicen cuánto mide todo. O sea, todos estos lados. La suma de estos lados, ¿cuánto es? 50. ¿Quién dijo 50?
Yo, profesor Jimena. Y aquí, Jimena, sí es 50. ¿Por qué? Porque este de acá mide 15, porque es opuesto, y estamos trabajando un rectángulo, mide 15. Y este también va a ser opuesto, mide 10. Entonces, se hace, entonces, sumamos. Y ahora el perímetro es la suma de estos 4 lados. O sea, 10 más 15 más 10 más 15. 10 más 15, 25, más 10, 35, más 15, 50. ¿No? Sería 50 metros. A ver, antes. A ver. Lian, ¿dónde estás, Lian? No te veo. Lian. Si este es un rectángulo, y este mide 4 metros, este mide también 4 metros, este mide 4 metros, y este mide 4 metros. ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado, Lian? ¿Cuánto es el perímetro? Es para todos, que a todos les voy a preguntar, ¿ah? ¿Cuánto es el perímetro, Lian? 15, 15. 14. No, estás adivinando. A ver, Fran, ¿cuánto es el perímetro de este cuadrado? El perímetro. ¿Cuánto? ¿Cuál es el perímetro de este cuadrado? ¿Cuánto? 4 más 4. No, dime de frente, ¿cuánto es el perímetro? ¿Sabes qué cosas son, qué es perímetro? Es la suma de los lados de una figura geométrica. Sumas, ¿cuánto mide cada? ¿Puedo decirlo yo? No, a ver, primero. Mire. 16. 16, correcto. Juan David, ¿está bien 16? Sí, profesor. Sí, ¿no? Está bien. Entonces, acá está la prueba. Mira, en un rectángulo solamente son iguales los lados opuestos. Y en un cuadrado los 4 lados son iguales. Entonces, hasta acá vamos a quedarnos y regresamos en la otra hora que nos toca, ¿ya? Entran, ya saben su hora que entran, ¿no? A las 3 nos toca. A las 3, profesor, nos Ya. toca. Sí. Entran a las 3, ya, nos vemos. Entonces vamos a continuar con la clase con algunos ejercicios. Esta práctica está en círculo. De ahí ustedes pueden verificar o resolver los demás ejercicios que están ahí. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, calcula el perímetro del rectángulo PQRS. Nos están dando la longitud del segmento SR, que mide 8 metros. Y nos están dando la longitud del segmento PS, que mide 4 metros. Y nos está diciendo que es un rectángulo. Me están pidiendo el perímetro. Entonces, como ustedes ya saben, un rectángulo, sus lados opuestos son iguales. ¿Sí o no, Jacob? Jacob. Ya, entonces, como los lados opuestos son iguales en un rectángulo, entonces tú me dirás, el segmento QR, ¿cuánto vale? Este segmento QR, ¿cuánto vale? Jacob. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? 4 metros. 4 metros, es correcto, vale 4 metros. Y ya el lado PQ, ¿cuánto mide? El lado PQ, ¿cuánto mide? 8 metros. 8 metros, correcto. Juan David.
A ver, ya tenemos los 4 lados. Todos tienen que estar atentos, ¿ah? Este es como un trabajo así en grupo. Todos tienen que estar, todos colaboran. Estoy mirando que Víctor Manuel, Lian, están con su cámara apagada. Jacob también. No tienen por qué apagar sus cámaras. Ya, estaba con Juan David. Juan David, ya dime. Ahora, yo ya tengo los 4 lados. ¿Cómo yo hallo o cómo calculo el perímetro de este rectángulo? Entonces voy a poner P de perímetro, P de perímetro. ¿A qué es igual el perímetro o cómo hallaría el perímetro de este rectángulo? Ya tengo los 4 valores. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar. Sumar. A ver, díctame lo que vas a sumar. 8 más 8 más 4 más 4. ¿Y cuánto es esa suma, Juan David? 24. 24. A ver, vamos a sumar. Sería 12, 12, 24. Correcto. Entonces sería 24 metros. Entonces el perímetro, P de perímetro vamos a poner, es igual a 24 metros. ¿Ya ves cómo si trabajamos así en equipo? ¿Ya ves? Terminamos rápido. Entonces, ¿ves? Así es fácil. ¿Ya ves? Ahora vamos a ver. A ver. Víctor Manuel. A ver, Lian. ¿Por qué no están ahí estás atenta ya? Disculpa, no te había visto. Dime. ¿Verdad? Ya. ¿Qué dijo? Nada, ya. Estoy diciendo, ahora atiende, escúchame. Ya estamos, ahora vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Has escuchado el ejercicio 1 cómo se hizo? Sí, pero con el ruido que está afuera casi no escuché bien. Ya. Nuevamente, entonces vamos a calcular el perímetro de este romboide. Dime, el lado MP, ¿cuánto mide? El perímetro. ¿El lado MP? Sí. ¿Cuánto va a medir? No, ahí sale el MP. Acá está, el segmento MP. Ah, MP vale 15. Ya, ¿por qué me has dicho que vale 15? A ver, dame una razón por lo que dices que vale 15. Recuerda de que usted dijo antes de que era 15. No. Ya ves, no estás atento a clase, Ilian. Tienes que estar atento. Si no estás atento, no vas a entender el tema. A ver, Víctor Manuel. Sí, profesor. Dime, a ver, el lado MP, este segmento MP de este romboide, ¿cuánto mide? 6 metros. No, 6 centímetros. 6 centímetros. CM centímetros, ¿ya? ¿Estás escuchando por ahí dónde estás, Lian? ¿Estás escuchando, no? A ver, Sí. Piero, ¿cuánto, el segmento MN, cuánto vale? 7 centímetros. 7 centímetros. A ver, Jimena, ¿cómo calcula entonces el área de este romboide? Jimena. Profesor. ¿Cómo calculo el perímetro de este romboide? Ya tengo los 4 lados, ya los tengo ya. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Jimena, te escucho. Sumar. Ya, ¿qué vas a sumar? Seis más 7 más 6 menos 7. Más 6 más 7 más 6. ¿Y qué más me dijiste? Menos 7 me dijiste. Menos 7. ¿Pero por qué menos 7? Porque allí arriba dice menos 7. No, no es menos 7. A ver, no estás atento tampoco. Esta rayita es rayita para indicar que es
Y además date cuenta, una longitud no puede ser nunca Ah, menos 7. profesor, parecía un menos. Pero no puede, es que no estás atenta porque no puede ser menos 7. O sea, una longitud no puede ser negativa. Una longitud siempre es positiva. O sea, tú nunca vas a medir, por ejemplo, menos 5 centímetros, no vas a medir. Entonces, este es 7. Entonces, más 7. ¿Y cuánto es el perímetro entonces, Jimena? 26. 26. Entonces, el perímetro es, usted suma, va a ser 26 en este caso cm centímetros, ¿ya? Recuerdo, a ver, a Lian, ¿por qué apagas tu cámara? Lian. Sí, profesor. Parece que tú te vas de clase, por eso que no entiendes ahí. Ya, tienes que estar quieto, pues. A ver, mira, hemos hecho 2 ejercicios de perímetros, ¿ya? Entonces, mira, en este primer caso era un rectángulo. El perímetro era la suma de estos 4 lados. Por eso hemos sumado 4 más 8 más 4 más 8, que está acá. Y esta suma nos dio 24 metros. De igual manera hemos trabajado con el romboide. Entonces teníamos 6 y el opuesto mide 6. Acá teníamos 7, el opuesto mide 7. Y luego hemos sumado los 4 segmentos y me da 26. ¿Está correcto, Lian? Sí. ¿Has entendido? Algo, pero por el ruido. Algo, no. Si quieres, algo no. Tienes que entender bastante ya. Sí. Listo. Entonces ya, pueden copiar los que no han hecho la copia de esto. Pueden copiar. Copiar, profe. Ya, para avanzar más. Recuerden, ustedes tienen que practicarlo. No lo practican. Además, yo estoy evaluando también acá a ustedes, porque algunos de ustedes, algunos, no todos, me sacan 20 en sus prácticas, pero acá no me contestan nada. No sé qué milagro pasa que luego sacan 20 en las prácticas, pero acá no me contestan nada. ¿Ah? Ya, profesor. Yo no estoy hablando solo yo, porque dicen ya, profesor. Ya. Y otros que también les pongo el mismo ejercicio en las prácticas y no me responden mal. O sea, parece que se les olvida cómo lo resolvimos en clase. Por ejemplo, si yo les pongo el mismo ejercicio, a veces yo les pongo el mismo ejercicio en su práctica. Por ejemplo, puedo poner la figura. Calcula el periodo de rectángulo PQRS y no me marcan 24. Me van a marcar a veces otro número. O a veces yo les voy a poner el mismo ejercicio, solamente que les cambie de cantidades. De repente acá les pongo 6 y acá les pongo 9. Pero el modelo de resolver el ejercicio es el mismo. Ya, no se olviden. Por ejemplo, de esta parte yo voy a colocarlo en círculo. En la práctica del círculo voy a colocar estos problemas de ese tipo. Y en la práctica de matemática voy a colocar lo de acá, lo de este tipo así. 4 problemitas así. Ustedes ya lo han hecho y ustedes van a exponer esta parte, así que todos deberían sacar 20 en su práctica de matemática, porque yo les voy a poner ejercicios de este tipo, nada más. Ejercicios de este tipo. Ustedes se supone que ya lo dominan. Y en su práctica de círculo va a ir ejercicios de este tipo. Perímetros, ¿no? De este tipo, ¿no? Y entonces vamos a seguir practicando para el examen. A ver. Pero tienen que estar atentos. A ver. Lian, Juan David, Yael, aquí más está. Jimena. Ya. Entonces vamos a empezar con Fran ahora, ¿ya? A ver, Fran. Vamos a hacer el ejercicio 3, me dice, que calcule el perímetro del cuadrado PQRS.
Entonces, mira, si este lado mide 12 centímetros, el lado SR, ¿cuánto va a medir? 12. 12 centímetros, ¿no? Y el lado QR, el lado QR, ¿cuánto va a medir? 12. 12. Y el lado PQ, 12. 12. ¿Y por qué mide 12? Porque es un cuadrado. Un cuadrado, sus cuatro lados debe de medir igual cantidad. Entonces vamos a ver, Piero, entonces, ¿cómo hallaríamos el perímetro? Piero, ¿el perímetro cómo lo hallarías? Piero. Más 12 más 12 más 12 más 12. Ya, ¿y cuánto es 12 más 12 más 12 más 12? ¿Cuánto es? Todo rato, profe. Ya, te espero, pero no te demores mucho. Tum, 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 tum. Ya. 48. 48. Entonces, 48 centímetros, porque cm es centímetros. 48 centímetros, correcto. A ver, Yaela, a ver, ¿dónde estás? Yaela. Profesor. Ya, esta figura, según el ejercicio, dice que es un rombo. Es un rombo. Entonces, me están preguntando el perímetro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, el lado UR, o ¿cuánto va a medir si este es un rombo? 8. 8. El lado TS, ¿cuánto va a medir? 8. 8, muy bien. Y el lado UT, ¿cuánto mide? 8. 8, muy bien. Entonces, ya, listo, gracias. Víctor Manuel. Entonces, como ya sabemos las dimensiones de estos cuatro lados de este rombo, entonces el perímetro, ¿a qué es igual? ¿O cómo hallo el perímetro? O sea, todo este borde. A ver. 8 más Ya. 8 más. 8 Ya. ¿Qué más? más 8 Ya. más 8. Ya. ¿Y cuánto resulta la suma de estos cuatro 8? Si no te acuerdas, agarra tu papelito y lo vas sumando. Yo te espero, no hay problema. Yo te espero. Pero no te espero mucho, un ratito nomás. 8 más 8 más 8 más 8. 32, 8 más 8, 16. Ya. Más 8, 32. 32. 33. No, 32. 32. Correcto, 32. Como nos dicen unidades, entonces unidades. 32 unidades. Correcto, muy bien, así me gusta. Que así sean. Ya ves, ya están poquito a poquito, ya están captando. Ya saben, perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿en qué podrían utilizar ustedes en la vida real? Profesor, lo escribimos. Claro, pueden ustedes. Repito, estas preguntas de acá yo saco para sus prácticas semanales. O sea, ustedes tienen que copiar o resuelven, porque eso está en círculo, está como tarea. Ustedes lo resuelven y ya saben cómo hacerlo, ¿ya? Mírenme,
Por ejemplo, ¿cómo utilizarías tú en la vida real esto? Por ejemplo, cuando tú quieres cercar, por ejemplo, si tú quieres cercar un jardín, ¿no? Con una malla, tú necesitarías saber, no vas a medir, vamos a suponer que sea 8 metros por cada lado, basta que tú midas 1 metro nomás y ya te das cuenta que tendrías que comprar 32 metros de alambre para cercar todo esto, ¿no? Esa es la utilidad que se tiene en perímetros, ¿no? Tú puedes, digamos, cercar, si te fuese un jardín, tú lo podrías cercar con 32 metros de alambre, ¿no? Así es. Listo. O por ejemplo, en el campo, tú tienes un campo donde tienes tus animales, por ejemplo, y quieres cercarlo, ¿cuánta cantidad de madera vas a utilizar, ¿no? Para cercar este terreno. La utilidad que se da, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Ya, entonces, ya, ahora continuamos acá. Ahora acá ya vamos a trabajar ángulos. Ángulos. Ya acá hemos trabajado primero segmentos, ahora vamos a trabajar ángulos. En algunas figuras geométricas hay propiedades. Por ejemplo, una propiedad es la siguiente. En un romboide, los ángulos opuestos son iguales. Esta es una propiedad. Los ángulos opuestos son iguales. Es decir, acá vamos a ver. Es decir, este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Va a ser iguales. ¿Ya? Son iguales. ¿Por qué? Porque esta figura es un romboide. Como es un romboide, se cumple eso. Entonces, como es igual, entonces, ¿qué significa? Que 2 veces y es igual a 60 grados. Estoy aplicando una propiedad de los romboides. Los ángulos están frente al frente, ¿ya? Son iguales. Por eso que yo puedo igualar. Entonces, ¿y cuánto va a valer? Y va a ser igual a 60 grados. Lo voy a dividir entre 2. Este 2 pasa a dividir. Y luego I va a valer 30 grados. 30 grados. 30 grados. Parece 1, 2. Entonces, así, este es un ejemplito. 30 grados. Repito, acá estamos aplicando una propiedad de los romboides. Que los ángulos, acá ya estamos trabajando con ángulos. Los ángulos opuestos son iguales. Por eso, si este mide 2i, este es igual a 60. De ahí se desprende que i vale 30, ¿no? Sería el resultado. Ahora, ejercicio 6. Ejercicio 6. En el ejercicio 6 dice, calcula beta si A, B, C, D es un romboide. Y cuando tenemos dos ángulos contiguos, o sea, contiguos significa que acostadito de estos así, son ángulos contiguos. ¿Qué se va a cumplir? Que su suma vale 180 grados. Su suma vale 180 grados. Ya, entonces, beta
beta más 50 grados. Más 50 grados. Va a ser igual a... ¿Cuánto dije que era igual? ¿A cuánto es igual esa suma? ¿Qué le dije antes? ¿Ya se olvidaron? 150. No, 180 grados. Ya, 180 grados. Entonces, en un romboide se cumple que la suma de ángulos contiguos, o sea, juntos, suman 180 grados. Entonces, de acá sale que beta sería igual a 180 menos 50. Entonces, beta va a ser igual a 130 grados. Listo, así sería. Entonces, acá hay dos ejemplos cuando trabajamos con ángulos. Los ángulos opuestos en un romboide son iguales. Y los ángulos contiguos suman 180 grados. ¿Me copiaron para hacer uno más? Creo que el último ya nos queda uno más. Uno más nos queda y termina. O sea, no le copié nada de ¿Ya? Perfecto. Profesor. A ver, termine. Profesor. ¿Listo? Ya. Ok. Sí, profesor. Listo. Entonces avanzamos el último ejercicio de este grupo. Ya, acá nos dicen calcula Z si F, G o D es un romboide. A ver, ¿cuál de las dos debo practicar acá? A ver, ¿quién me hace? Repito eso antes que se corte. ¿Qué tengo que hacer? O es sumar, lo igualo, o los dos los sumo y digo que es igual a 180. ¿Qué se cumple cuando eran ángulos opuestos? ¿Recuerdan? Cuando eran ángulos opuestos, ¿qué se hacía? ¿Se sumaba? No. Cuando eran ángulos opuestos, ¿qué se hacía? ¿Recuerdan lo que hemos hecho ahorita nomás? Acá. Acá. Acá, ve. Cuando eran ángulos opuestos, ¿qué se hacía? ¿Qué hicimos con 2y y 60? ¿Lo igualamos o lo sumamos? Lo igualamos. Lo igualamos, ¿no? Y ahí cuando era así, ¿qué se hacía? Se sumaban y era igual a 180. Cuando era así, solamente se igualaba. Y ahora pregunto, ¿qué caso es este? ¿Voy a igualar o voy a sumar? Voy a igualar. Igualar, ¿por qué? Porque son ángulos opuestos. Ya, los ángulos opuestos son iguales. Recuerden siempre, ángulos opuestos son iguales. O sea, estos dos son opuestos, por lo tanto, son iguales.
Entonces vamos a tener que 10Z 10Z es igual a 50. Entonces Z va a ser igual a 5, ¿no? Z es igual a 5, porque es 10Z. Pero profesor, espere. Z es igual a 5, ¿no? Repito, ángulos opuestos son iguales. Por eso 10Z es igual a 50. Entonces yo de acá elimino un 0, me va a quedar Z igual 5 nada más. Que sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, ahí nos quedamos entonces. Ahí nos quedamos. Entonces ya saben, mañana por favor me realizan las prácticas de matemática y de ¿Un círculo? Círculo, las dos. Ya saben, en círculo voy a poner estos problemas parecidos a estos. Y en matemática voy a poner lo que van a hacer para su exposición. ¿Ya? De esos ejercicios. Ya, así que ya saben. O sea, por eso es necesario que ustedes copien, ustedes aprendan esto. Estos de acá va a ir en círculo. Parecidos o iguales. Dice cuadriláteros 2. Y esto de acá va a ir en... Esto de acá ya es para matemática. Listo, ¿ya? Entonces ahí no se olviden, realicen sus prácticas, ¿ya? Mañana todavía, ¿no? Mañana cuando esté. Ya mañana a las 11, así ya están sus prácticas listas. O a veces está temprano, pero más seguro a las 11, así ya está ya. Para que ustedes realicen sus prácticas y hasta las 12 de la noche. Listo, entonces ahí nos quedamos. Y nos vemos el día de mañana en CTA, ¿ya? Cuídense hasta mañana.